Bueno, muy buen día, estimado profesor. Bueno, de acuerdo a los temas asignados, a mí me correspondió la exposición sobre la Constitución de Sudáfrica. En este momento lo que voy a empezar a hacer eh, es hablar un poco de la historia, del contexto histórico de este país, algunos datos importantes y pues ya después, ya como tal, la explicación de la Constitución de este país. Quiero empezar diciendo que Sudáfrica es un país soberano, miembro de la Unión Africana, situado en África Austral, y cuya forma de gobierno es república parlamentaria. Su territorio está organizado por 9 provincias. Su capital, pues digamos que tiene tres capitales, por decirlo así, tiene un estatus especial porque la componen tres ciudades importantes, que es Pretoria, que es la sede del Poder Ejecutivo, Bloemfontein, no sé si lo dije bien, pero es la sede del Poder Judicial, y Ciudad del Cabo, que es la sede del Poder Legislativo. ¿Sí? Bueno, asimismo, la ciudad más poblada, digamos como un dato importante de interés, es la ciudad más poblada es Johannesburgo, siendo además una de las 40 áreas metropolitanas más grandes del mundo. Bueno, adicional a esto, Sudáfrica es conocido por su diversidad cultural, creencias religiosas, idiomas, por lo que se le conoce como la nación del arco iris. Tiene 11 idiomas que son reconocidos por la Constitución de Sudáfrica. Dos de estos 11 idiomas son de origen europeo, que es el Afrikaans. Uno de ellos es el Afrikaans, idioma que proviene directamente del neerlandés y el inglés. ¿Sí? El inglés tiene un importante rol en la vida pública y comercial de las personas que habitan allí. Sin embargo, es el quinto idioma por los hablantes nativos. Entrando ya un poco más a conocer acerca de la historia de Sudáfrica, podemos decir que es importante conocerla porque los humanos modernos comenzaron a evolucionar en toda África, incluyendo Sudáfrica. Los primeros habitantes de este país, digámoslo así, o de esta nación, fueron un pueblo que se llamó San. Pueblo San, digamos que fueron los primeros pobladores de Sudáfrica, y después, más adelante, se reunieron con otros pobladores del sur y el norte y colectivamente se dieron a conocer como los Khoisan. La historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros en incursionar fueron los portugueses. En 1487, con la llegada de Bartolomeo Díaz, lo bautizó como el Cabo de las Tormentas. De ahí el nombre de la ciudad que tiene la ciudad del Cabo. Bueno, para ellos, Sudáfrica era tan solo un punto marítimo, una ruta comercial, ¿sí? Entre Portugal y otros países de Asia. Entonces ellos controlaban, digamos, esa zona porque les favorecía, ¿sí? Llegaban, atracaban, se abastecían de recursos y ya, digamos que no tenían como la intención de colonizar o hacer una colonización estricta por parte de Portugal, sino simplemente aprovechar sus recursos naturales, pero igualmente esto generó o inició, digamos, un choque cultural, ahí inició el mestizaje y el advenimiento de la segregación de los nativos. En 1672 llega Jan-Bak Rivieck al Cabo con intenciones de hacer asentamientos de compañías neerlandesas. Es el primer europeo en establecerse en este país. Durante los siguientes 200 años llegaron también varios colonos, ¿sí? Europeos, indios, holandeses, británicos, hasta cierto punto los franceses. Y lucharon por el control del Cabo. Gran Bretaña ocupó el área del Cabo en 1795 durante la Primera Guerra de la Coalición, siendo los británicos finalmente los vencedores y los triunfadores en 1806. No fue hasta el siglo pasado que dominaron Sudáfrica los británicos como colonia. Bueno, todo lo que pasó a este país, que fue la exploración de los portugueses, la colonización de los holandeses y después por los británicos, tuvo unas consecuencias, digamos, desfavorables para este país y fue, digamos, más que todo el desplazamiento de los nativos.
y por ende pues el dominio de la especie blanca, o digámoslo así, de los blancos. En el siglo XX nace un partido que se llama el Partido Nacional, se fundó en 1914, gobernó Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. El partido aglutinó la mayoría de africanares, como se hacían llamar ellos, que era un grupo holandés, de origen holandés y con posición de derecha. El Partido Nacional simpatizaba con Alemania nazi e inspirados en esto, digamos, en lo que hacía la Alemania nazi, decidieron llevar a cabo una segregación racial, la más eficaz y la de mayor alcance, como es el apartheid. De ahí nació el apartheid. ¿Y en qué consistía esto? Pues como dijera, una segregación racial que buscaba separar los blancos de los negros, dándole privilegio pues a los blancos. Se constituyó todo un aparato jurídico, constitucional y judicial para llevar a cabo esto. Una de las importantes características, o varias, no una sino varias, que tenía, digamos, el apartheid era que el derecho al voto era reservado únicamente para los blancos. Solo los blancos podían viajar libremente por el país. Era legal que un blanco ganara mucho más que un negro. Los negros vivían en zonas, digamos, alejadas de los blancos. Los negros también estudiaban en diferentes escuelas separadas de los blancos y su educación era limitada. Hasta incluso habían playas únicamente para los blancos, donde habían unos letreros que hacían esa advertencia de que esa playa era única y exclusivamente de los blancos. El sistema del apartheid duró hasta 1994, fecha en que por presión internacional, sobre todo la presión internacional, desmanteló el sistema, ¿sí? Por el aislamiento y por el desgaste, por el sufrimiento, por todo lo que vivían las personas que vivían ahí y sobre todo que eran negras. Digamos que eso tuvo pues mucho revuelo internacional y acabaron con ese sistema. En 1994 fueron las primeras elecciones plurirraciales, siendo, digamos, elegido el Congreso Nacional Africano y su importante líder tuvo mucho que ver en esto, que fue Nelson Mandela. Nelson Mandela pues se convirtió en un símbolo de lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura, digamos, legendaria que representaba la libertad de todos los habitantes sudafricanos y en especial los negros, ¿sí? También Nelson Mandela, es un dato importante, fue galardonado por el Premio Nobel, con el Premio Nobel de la Paz por la transición pacífica que tuvo el sistema de segregación racial más importante, podría ser, que de la historia. Es importante mencionar que Nelson Mandela, este importante líder para la comunidad sudafricana, estuvo en prisión 27 años y fue liberado por la presión internacional. Solamente hasta que la presión internacional, digamos, se pronunció y hubo todo un revuelo, pues este importante líder fue liberado. Después fue presidente, siguió con su mandato, digámoslo así, cumplió su promesa de estar simplemente en un mandato, digámoslo, gobernando y ya después siguió con sus causas sociales, pues, con su vida política y ya pues después lamentablemente ya falleció este importante líder. Listo. Ahora bueno, ya entramos como ya como tal a la forma de Estado, forma de gobierno, ya como un tema pues más aplicado a lo que nosotros vemos durante la materia. Y bueno, quiero comenzar por la forma del Estado. Entonces existe una separación entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo, que mantiene equilibrio entre los tres. Entre los tres mantienen el equilibrio cada uno. Bueno, el poder ejecutivo, el gobierno central está en cabeza del presidente de la República, quien es el jefe de gobierno y es elegido en la Asamblea Nacional. El presidente actual de Sudáfrica es Cyril Ramaphosa desde el 15 de febrero del 2018. Bueno, el presidente de Sudáfrica es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento bicameral, lo que se conoce
como la Asamblea Nacional de Sudáfrica o Cámara Baja y el Consejo Nacional de Provincias como Cámara Alta, cada uno con un periodo de 5 años. En la práctica, el presidente es el líder del partido mayoritario en el Parlamento. Poder legislativo. El Parlamento en Sudáfrica es bicameral, como ya lo había confirmado, y lo conforman la Asamblea Nacional, está compuesta por 400 miembros elegidos por voto popular a través de un sistema electoral proporcional, en el que la mitad de los miembros se eligen proporcionalmente a 9 listas provinciales y la mitad restante se elige de las listas nacionales para establecer esa proporcionalidad. El Consejo Nacional de las Provincias, el cual reemplazó al Senado en 1997, está conformado por 90 miembros, 10 de cada provincia, que es elegido en una sola delegación por cada gobierno provincial. Una delegación provincial contiene 6 miembros o 6 delegados permanentes y 4 delegados especiales. La representación del partido en la delegación debe reflejar proporcionalmente la representación del partido en la legislatura provincial de acuerdo con una forma única incluida en la Constitución, con una duración también de 5 años en el cargo. Bueno, el Poder Judicial. El Poder Judicial goza de autonomía e independencia con respecto del gobierno. La rama judicial está encabezada por la Suprema Corte de Apelación, conformada por 23 ministros que son elegidos por el presidente como propuesta de la Comisión del Servicio Judicial. Forma de gobierno. El gobierno de Sudáfrica actúa bajo un sistema parlamentario inspirado en el británico, en el sistema de Westminster. Este sistema parlamentario de Sudáfrica es notablemente distinto al de otros países de la Mancomunidad de Naciones, al no haber separación entre la jefatura de Estado y de gobierno. Y pues la verdad se encuentra un poco lejos del sistema netamente presidencialista. Una característica especial y que había nombrado al principio es que los poderes principales residen en 3 ciudades distintas. Entonces, así, el presidente y su gobierno se encuentran en Pretoria, la Asamblea Nacional en la ciudad del Cabo y el Tribunal Supremo en Bloemfontein. La Constitución. Bueno, para explicar el tema de la Constitución y lo que significa, digamos, actualmente para Sudáfrica, pues voy a hacer como un pequeño resumen de cómo surgió y, pues, digamos, la importancia que tuvo. Bueno, primero hay que decir que la Constitución proporciona la base para la existencia de la República, establece los derechos y deberes de los ciudadanos y define la estructura de gobierno. La Constitución actual fue redactada por el Parlamento elegido en el año 1994 en las elecciones generales de Sudáfrica de ese mismo año. Fue promulgada por el presidente Nelson Mandela, que pues hablé de él anteriormente, el 10 de diciembre de 1996 y fue publicada el 18 de febrero de 1997, en sustitución de la Constitución que está actualmente, que era una Constitución provisional. Desde 1996, la Constitución ha sido reformada en 17 ocasiones. La Constitución definitiva es muy detallada en comparación con muchas otras en el mundo. Provee 3 esferas de gobierno nacional, local y municipal. Se provee, pues, también, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema del Poder Judicial, igualmente una serie de instituciones de apoyo a la democracia, fuerzas de seguridad, la policía, liderazgo tradicional y una muy sustancial que es la de derechos humanos. Una de las partes más importantes de la Constitución de Sudáfrica es su preámbulo. En el preámbulo pues inicia diciendo que nosotros, el pueblo de Sudáfrica, reconocemos las injusticias de nuestro pasado. Entonces ellos hacen relación a lo que pues yo en un principio trataba de abarcar en esta exposición,
y es por toda la discriminación, sobre todo racial, que ellos vivieron. Entonces ellos tratan como de enmarcar en la Constitución pues eso, diciendo que reconocen todo lo que vivieron, todo ese pasado, digamos, oscuro y difícil para ellos, y también pues hacen como una invitación a la cicatrización de esas divisiones del pasado, establecer una sociedad basada en valores, en democracia, en justicia social y pues sobre todo en los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que hacen básicamente en su preámbulo es hacer como una distinción de eso, sobre todo pues que honran todo lo que sufrieron, la poca justicia que tuvieron y pues también la libertad que llegaron a tener después de todo lo que pasó con el tema del desmantelamiento del sistema del apartheid. Creemos que Sudáfrica pertenece a todo el que vive en ella, unidos en nuestra diversidad. Pues también como lo comenté en un inicio, Sudáfrica pues es una nación muy diversa y ellos lo tienen también en cuenta en su constitución. Y pues ya por último, lo que ellos dicen es que Dios proteja a nuestro pueblo, lo ponen en sus diferentes idiomas. Dios bendiga a Sudáfrica. En la primera sección de la Constitución contiene varios valores fundamentales que fungen igualmente como herramientas interpretativas, como es la dignidad humana, igualdad y avance de los derechos humanos, no racismo, no sexismo, supremacía constitucional, sistema multipartidista, elecciones libres y rendición de cuentas, entre otros. En la segunda sección contiene una extensa declaración de derechos sin distinción o diferencia en cuanto a su obligatoriedad. Estos derechos son obligatorios para personas físicas y morales, lo que da lugar al llamado efecto horizontal de los derechos humanos. La Corte Constitucional es la encargada de salvaguardar la Constitución que fue instituida por la Constitución Provisional. Está integrada por 11 miembros que deben representar género, raza y demografía. Esta representación demográfica se da por dos razones. Una, mayor legitimidad y permite a los jueces escuchar diversas versiones del mundo y de la vida. Al resolver sobre restricciones de derechos humanos, usa la prueba de proporcionalidad como lo hacen las otras cortes de la misma naturaleza. Esto se hacen, digamos, como en base a las siguientes preguntas. ¿Hubo una limitación de derecho? ¿Es una restricción justificable? ¿Es proporcional? Entonces, ellos hacen como esas preguntas para determinar el caso pues, que estén estudiando o analizando. Al resolver o interpretar derechos humanos, la Corte suele tomar muy en cuenta los valores del preámbulo, así como la sección 1 de la Constitución, como lo son los valores propios de una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad humana, libertad e igualdad, al igual que se considera el derecho internacional y el derecho extranjero, como lo marca la sección 39 de la Constitución. Una gran parte de su influencia en el mundo es la fuente de defensa de los derechos humanos, como es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, educación, acceso a la seguridad social, en fin, o sea, casos muy citados por otros tribunales, pues también la Constitución de Sudáfrica los tienen en cuenta para su, digamos, defensa, para su lucha, y pues asimismo ellos poder también proteger estos derechos. Bueno, esta es la investigación que realicé acerca del tema de la Constitución de Sudáfrica, una historia muy interesante. De antemano, muchísimas gracias, profe, por escucharme, por ver este video y no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por todo. Chao.